que es de vital importancia para la gestión de las instituciones educativas, sobre todo en base a estas exigencias de calidad que está proponiendo el Minedu. Así que, pues, también vamos a tocar algunas exigencias a nivel financiero que se han venido pidiendo y que hoy, pues, cada uno de nuestros colegios debe tener. Así que bienvenidos a este webinar. Me alegra muchísimo contar con ustedes. Y sin más, comenzamos, Piero. Así es, empezamos y los invitamos a poner el nombre de la institución, la ciudad o lugar desde donde se están conectando, y si es que hubiera alguna consulta para poder trabajar al final de este webinar, irla poniendo también en el chat para poder compartirla con Armando. Así que adelante, Armando, todo tuyo el escenario virtual. Muy bien, buenísimo. ¿Me confirman, porfa, si se me escucha bien? ¿Se ve bien? Buenazo. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a mover el chat para un costadito? Piero, ¿me vas alertando de las preguntas, porfa, sin Sí. temor a interrumpirme ahí? Pero, si no, no puedo checar la presentación a la par. Entonces, hoy día vamos a ver las condiciones básicas 4, 5 y 6 relacionadas al personal, a los servicios complementarios y a la previsión económica. ¿Ok? Antes de ello, me gustaría que soñáramos juntos hoy día, brevemente. ¿Ok? Y pues, ¿cómo vamos a soñar? Pues San Agustín decía, educar es una tarea de amor. ¿Ok? Todos los que estamos aquí sabemos que la educación y la vocación para la educación nace del amor y nos lleva hacia el amor también. Y Mandela decía que la educación era el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Parecen mensajes contradictorios, pero están referidos al poder que tenemos en la educación, basados en la educación para hacer un cambio verdadero en el mundo. Entonces les pregunto y les planteo esto, ¿no? Imaginemos que nos dan la oportunidad a todos los aquí conectados, como un equipo de líderes o directivos, de liderar la creación de un nuevo colegio, desde cero, con todos los recursos necesarios para poder hacer un buen colegio, pidiéndonos como único requisito asegurar una educación de calidad. ¿Ok? Nos dicen, ok, tienen todos los recursos, tienen todo a disposición, pero lo que tienen que hacer es asegurarnos una educación de calidad. ¿Qué propondríamos para lograrlo? A ver, me lo escriben en el chat o activan micros y me ponen qué cosas no dejarían de incluir en este colegio para que podamos asegurar, pero asegurar, o sea, poder tener la plena seguridad de que será una educación de calidad. A ver, los voy leyendo en el chat, ¿ok? Puede ser en base a la experiencia propia que tenemos en nuestros colegios, puede ser en base a lo que nos habló Hernán en el primer webinar o a lo que habló Sandra en el webinar anterior, puede ser en base a los errores que hemos cometido, porque en el día a día, en la gestión de nuestros colegios, vamos cometiendo algunos errores también y nos damos cuenta y aprendemos de eso. Pero si quisiéramos tener un colegio que creásemos desde cero, ¿qué incluiríamos para asegurar la calidad en la educación? A ver, vamos leyendo las respuestas en el chat. Si no, ya pregunto directamente, ya a dedocracia. A ver. Marta, que está por ahí. Marta, ¿nos puedes comentar tú qué acción sí o sí incluirías para lograr una educación de calidad? A ver, Marta está ahí organizándose. Personal capacitado nos ponen. Muy bien, personal capacitado, Hans, gracias. ¿Qué más? Un plan con visión, objetivos y metas alcanzables. Un plan. ¿Cuántos de nuestros colegios tienen planes? ¿Cuántos de nuestros colegios verdaderamente tienen planes?
Me encanta la respuesta de Jorge, ¿ah? Habla de un plan con visión, objetivos, metas claras, pero sobre todo alcanzables. ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos incluir para tener un colegio en el que podamos asegurar una educación de calidad? Recursos, de todas maneras, ¿cierto? Necesitamos recursos económicos para asegurar una educación de calidad. El PAD, muy bien, David, el PI y todo lo que pide el Minedu, el Plan Anual de Trabajo y todos los documentos que nos pide el Minedu, nos ayudan, por supuesto que nos ayudan. Yo hoy vamos a entender cómo nos ayuda a entender algunos documentos en la gestión de nuestras instituciones. Pero muy bien, vamos a hablar de eso y vamos a continuar con esta dinámica de qué se necesita para lograrlo, porque hay una buena mirada aquí, ¿ok? El primero de las condiciones básicas de calidad que vamos a tocar el día de hoy, que son las tres últimas, es referido directamente al personal, ¿ok? ¿Y al personal en qué sentido? Pues al personal directivo, docente, administrativo, que esté calificado para proveer un servicio educativo de educación básica, ¿ok? ¿Y qué nos van a pedir en cuanto a la condición básica 4? ¿Ok? Primero nos van a pedir que todo el personal que lo han subdividido en estas posiciones en específico cumplan con ciertos requisitos. Por ejemplo, que el personal directivo, es decir, todos los que ejercen el rol directivo en la institución educativa, que el personal docente, los auxiliares en educación, el personal administrativo, donde incluye seguridad y limpieza, y el personal no docente, donde se requiere, porque no todas las instituciones podrían tenerlo, como por ejemplo médicos, psicólogos, técnicos y terapistas, todas estas posiciones deben cumplir con estos requisitos que son medios de verificación. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, los perfiles del puesto, ¿ok? En nuestras instituciones, ¿ya existen los perfiles del puesto? Vamos a entrar a detallar un poquitito en esto en unos minutos. Lo segundo que nos piden es el registro de la información en el censo educativo. Los contratos laborales, y por ahí ya nos iban haciendo una pregunta sobre qué tipo de contrato debo tener, y antecedentes penales y judiciales en una declaración jurada donde el director de la institución o responsable de la institución, bajo declaración jurada, afirme que todos sus colaboradores no tienen antecedentes penales ni judiciales, sobre todo en base a dos leyes. ¿Okay? Una ley que determina cuáles son los delitos que no se podrían cometer de ninguna manera para poder trabajar en una institución educativa, y otra que habla sobre aquellas personas que tienen a su cargo a menores de edad y que determina que no pueden haber cometido ni violencia ni abuso sexual, que no pueden haber estado involucrados en venta de drogas, que no pueden haber tenido denuncias o haber sido culpables por temas de abusos, entre algunas otras situaciones que ahora mencionaremos. ¿Qué es lo que se propone en esta cuarta condición básica de calidad? Lo primero que proponemos son los descriptivos de puesto. ¿Qué son los descriptivos de puesto? Los descriptivos de puesto son documentos breves donde se menciona qué responsabilidades tiene cada uno de los puestos de la institución. Esto es una exigencia de ley hoy en día, incluso antes de la norma del Minedu. ¿Okay? Desde julio del 2019, la ley 3079, que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, exige que todas las empresas, todas las organizaciones, todas las instituciones que den un servicio, tienen que tener descriptivos de puesto sí o sí. ¿Por qué? Porque esto es la base para establecer valoraciones de puesto y poder determinar cuánto debe ganar una persona. ¿Ok? Esto está vigente desde julio del 2019, ley 3079. De hecho, la SUNAFIL, porque claro, esta era una norma del Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL iba a comenzar a inspeccionar a todas las instituciones, entre las que se mandó a varios colegios algunas cartas avisando de que iban a tener una visita de inspección. Sin embargo, luego comienza la pandemia y nos libró a todos de esta supervisión de parte de la SUNAFIL para verificar que todos los colegios tuvieran no solo
el tema de los descriptivos y valoraciones de puestos, sino sobre todo una política salarial, porque sí es una exigencia hoy día que las instituciones tengamos una política salarial. Pero el primer punto que se recomienda para clarificar esta exigencia del Minedu es tener descriptivos de puesto, es decir, tener el MOF, el Manual de Organización y Funciones. Este es un documento muy técnico, pero es muy fácil de hacer, ¿ok? Es una carga operativa, ciertamente, pero es algo que nos va a ayudar primero a mejorar las contrataciones. Si yo tengo claro a qué persona debo contratar o qué perfil de persona debo contratar para una determinada posición y lo tengo claro por escrito, me va a ser más fácil buscarla y seleccionarla. Si no, voy a terminar aceptando a cualquier persona que postule al puesto o a la mejor de todas las que postulen porque era mi mejor opción, pero no necesariamente se ajusta al perfil que yo necesito para una posición. El Minedu ahora exige que los directivos cumplan con el puesto. Y si yo no tengo perfiles del puesto, ¿cómo le demuestro al Minedu que un directivo sí cumple? Por ejemplo, contrato a Piero para ser director de un colegio y digo, Piero sí cumple con el perfil para ser director. Y me dice, ¿pero dónde está el perfil? Ah, no, no lo tengo. Y entonces, ¿cómo cumple Piero con el perfil si ni siquiera tienes un perfil? Y entonces entramos en un problema. Es básico que tengamos los perfiles de puestos de directivos, docente, de personal administrativo, de personal no docente y de auxiliares. ¿Ok? Esto es de vital importancia para cumplir con esta norma. Este proceso de hacer los descriptivos de puestos nos puede demorar aproximadamente de unos 3 a 6 meses. Estamos a tiempo. ¿Ok? Estamos a tiempo, porque la próxima revisión es en enero del próximo año. Entonces, pero si no nos ponemos a hacer eso ahora, no vamos a. Si no comenzamos un proceso de implementación de descriptivos de puestos ya, o sea, estos meses, este mes o el siguiente, no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque elaborar un perfil del puesto implica que la persona que ocupa la posición cree su perfil, porque hay una metodología en la que se puede hacer muy eficiente la gestión de los descriptivos, donde cada titular de un puesto, cada posición puede elaborar su propio perfil después de llevar una capacitación de 1 o 2 horas. De hecho, así lo implementamos en los colegios agustinos hace algunos años, hace un par de años. Hoy los colegios ya tienen estos descriptivos de puesto y aunque siempre es necesario renovarlos y actualizarlos, hoy ya lo tienen, ya cuentan con ellos. Una vez que el titular del puesto diseña su descriptivo, su jefe lo tiene que validar. Y una vez que su jefe lo ha validado, tiene que consolidarse en un documento que se llama MOF, Organización y Funciones, que dentro del MOF está incluido el manual de puesto. ¿Ok? Entonces, esta primera exigencia de tener los descriptivos de puesto para cumplir con la exigencia del Minedu de que los directivos, docentes, personal administrativo se ajusten al perfil requerido, implica que tengas ese perfil. Además de ello, evita que hagas duplicidad de funciones. ¿Qué implica esto? Que muchas veces nos hemos dado cuenta que varias personas ejercen las mismas funciones. ¿Por qué? Porque no saben que el otro también lo está haciendo. Es pasado muy frecuentemente. ¿Ok? También es un elemento vital para la evaluación del desempeño. ¿Ok? Muy pocos colegios hoy día tienen un proceso de evaluación del desempeño. Sin embargo, es una exigencia si nosotros queremos, por ejemplo, hacer una diferenciación salarial, hacer promociones o ascensos de manera justa y tal cual lo pide el Ministerio de Trabajo, o también poder tener salidas o desvinculaciones de manera justa y legal. ¿Ok? Porque hoy día hacemos desvinculaciones y voy a adelantarme a responder un poquito en qué tipo de contrato deberían tener nuestros docentes en una época como la de la pandemia. Lamentablemente en el Perú siempre hemos encontrado la forma de saltar un poquito la norma. Y a todos los profesores solíamos contratarlos con un contrato temporal. ¿Ok? Les decíamos, trabajas de enero a diciembre, luego te ceso y luego te vuelvo a contratar el siguiente año, pero eso es ilegal. ¿Ok? O sea, eso no es adecuado,
¿Por qué? Porque la norma, la ley, dice que un contrato puede ser temporal solamente cuando una posición es temporal. Para posiciones fijas no se puede hacer temporal. ¿Cuándo yo puedo hacer un contrato temporal? Por ejemplo, cuando voy a cubrir un pre y postnatal, o sea, cuando va a haber una persona que va a dar a luz, una mujer que va a dar a luz, para cubrirla durante los 3 meses más el mes de vacaciones que suelen pedir, 4 meses, yo puedo contratar a alguien por 4 meses temporalmente. ¿Cuándo más puedo contratar a alguien temporal? Para cubrir a una persona que ha pedido licencia. Ahí puedo contratar temporalmente a alguien. ¿Cuándo más? Por ejemplo, cuando tengo un tiempo de mucha actividad. Por ejemplo, vacaciones. Se hace en el colegio las vacaciones útiles o el periodo vacacional de alumnos y entonces necesito más profesores. Solo por ahí sí se puede contratar temporalmente, porque son posiciones temporales. Pero para mi profesor de matemática, mi profesor de ciencias, mi profesor de lengua y demás, no puede, que son posiciones que siempre van a estar, yo no debería contratar temporalmente. Sin embargo, y respondiendo a la pregunta que nos hacían al inicio de la sesión, para contratar a una persona durante la época de pandemia por una situación particular, sí podría contratar temporalmente, sin miedo a hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sé cómo van a estar las cosas, estamos en una situación irregular todavía, de repente lo voy a necesitar un tiempo más y yo puedo ir renovando su contrato. ¿Ok? Entonces, es importante, y ahora profundizamos un poquito más en los contratos, pero es importante entender que cuando aplicamos bien la ley, por ejemplo, teniendo una evaluación de desempeño adecuada, sistematizada, puedo gestionar el desempeño de mis colaboradores, y si un colaborador no está rindiendo como debería hacerlo, la ley me faculta a poder despedirlo por tener un bajo desempeño. El problema es que no hacemos evaluaciones de desempeño y no tenemos una forma de justificar legalmente que una persona está teniendo bajo desempeño. Si no, sería muy fácil desvincularlo si es que tengo yo una forma de probar su bajo desempeño. Hoy deberíamos todos los colegios tener una evaluación de desempeño súper clara, bien estructurada, que se promueva, con la que se promueva no solo el que un colaborador sienta que a través de la evaluación de desempeño se puede ir, porque esa tendría que ser la última función de la evaluación de desempeño, sino más bien tiene que ser una herramienta que lo ayude a desarrollarse, que lo ayude a ser mejor, que lo ayude a tener un mejor desempeño, a ascender. ¿Por qué? Porque al medir tu desempeño te puede ayudar a mejorar tu desempeño. ¿Ok? Y por último está como la exigencia de la ley 3079 que les había mencionado, que desde julio del 2019 nos exige ya tener descriptivos de puesto para hacer la evaluación de los puestos. Como segundo punto importante para resolver todas las exigencias que nos da la ley, es el registro de la información y antecedentes policiales y penales. ¿Okay? Y lo que les recomiendo es que tengan files de personal o archivos del personal virtuales. No podemos ya en una época como en la que estamos seguir teniendo archivos de colaboradores físicos. ¿Ok? Yo sé que muchos colegios lo tienen todavía, pero estamos a tiempo de ya ir migrando a la virtualidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos recomiendas esto? ¿Por qué no seguir en la misma línea en la que estábamos antes? Primero porque hoy ya casi todo es virtual. El que menos tiene toda su información virtualizada, sus títulos, todo su historial, sus certificados, todo lo tiene virtualizado. Entonces, si creamos una plataforma sencilla, que se puede crear incluso en el mismo Google o en otras plataformas de manera muy sencilla, donde cada colaborador actualizar su información personal, como sus títulos, sus certificados, sus antecedentes, las amonestaciones que pudo haber tenido, los reconocimientos que pudo haber tenido, y lo manejamos de manera virtual, vamos a tener primero información actualizada siempre al alcance cada vez que la necesitemos. Por ejemplo, estamos pensando en promover a algún colaborador, a un docente como coordinador de una área. Entonces, ok, veamos su file, ¿dónde tenemos la información? Él tiene el título, ha estudiado, tiene una maestría, tiene un posgrado. En vez de, a ver, pídale a la secretaria que por favor desempolve los archivos del personal y nos entregue el file del colaborador tal,
más fácil nos resulta. Entremos a Google Drive, entremos al perfil de este colaborador y veamos qué tiene. Y en menos de 5 minutos vamos a tener acceso a toda la información actualizada de este colaborador. Tercero, que es autogestionable y tiene un bajo costo, si es que lo queremos, que también podemos pagar programas que lo gestionan súper bien y que son un poquito más caros, pero lo podríamos elaborar nosotros con nuestro gestor de TI, y además es seguro porque nos permite crear backups de información, no se puede perder. Si yo tengo toda la previsión del caso, puedo guardar esta información o hacer duplicidad de esta información. Y aquí entramos al tema complejo que habíamos estado mencionando hace un ratito, y son los contratos laborales. Felizmente, o para mala suerte de los colaboradores, la SUNAFIL o el ministerio no han entrado mucho a colegios. Digo felizmente para los colegios porque no les ha costado mucho dinero, porque las multas son altas, o por mala suerte para los colaboradores porque a veces se han cometido algunos excesos o abusos en cuanto a eso. No se hacen contratos de trabajo, o los contratos de trabajo son un tanto irregulares, o hacemos contratos temporales para posiciones fijas o permanentes, y entonces eso desvirtúa todo el proceso. No puede tener una educación de calidad si es que no tengo calidad en mi relación contractual con mi trabajador. Si mi trabajador no se siente bien pagado, bien tratado, tratado justamente, no es real hablar de una educación de calidad. Se los digo con toda la claridad del mundo. Si un docente siente que su institución no le juega muy limpio, no es posible hablar de educación de calidad. Y esto es un tema crítico y vital para tener una educación de calidad. Y creo que a veces ahí radica el miedo, porque así lo siento, que tenemos algunos colegios de sistematizar o comenzar a gestionar nuestras instituciones educativas de manera profesional, adecuada, de manera autogestionable y conforme a lo que dice la ley. Creo que ahí radica este temor o miedo, porque como no queremos soltar un poco aquello que por ley debemos hacer, preferimos que no se metan con nosotros. Y entonces cada vez que alguien promueve que la institución se formalice, crezca, tenga un modelo de gestión más completo, entonces todos nos rasgamos las vestiduras y nos asustamos porque hoy van a querer gestionar la institución como si fuera una empresa o algo por el estilo. Y no es real. Lo que se quiere es tener calidad en la educación. Si algo sabemos hoy es que nuestro sistema educativo hoy todavía tiene muchas debilidades. Y cada vez que algún ministro o alguna autoridad ha querido gestionar el tema de la educación de manera seria y responsable, salta mucha gente por su interés. Lo mismo pasó con la SUNEDU y con todo esto en las universidades. Ahora que se intenta hacer con los colegios, les aseguro que dentro de poco tendremos algún grupo de interés por ahí tratando de tumbarse aquello que está queriendo ser una buena gestión. Entonces, a nivel de contratos laborales, hay que formalizar nuestras relaciones contractuales con nuestros trabajadores. ¿Ok? Esto quiere decir, hay que formalizar nuestros contratos. Armando, ¿qué pasa si es que no hemos hecho contrato? Pues una buena y una mala noticia. ¿Qué pasa si yo no firmé un contrato con mi trabajador? La ley dice que ante la falta de contrato, automáticamente se genera un contrato indefinido de 8 horas y un contrato totalmente legal con el trabajador que está acompañándote en la gestión. ¿Ok? Es decir, te conviene siempre hacer contratos, porque el contrato te puede permitir poner algunas cosas que nivelen un poquito la relación entre colaborador y empresa. Pero si no haces un contrato, automáticamente se genera un contrato indefinido y de 8 horas. ¿Ok? Ni siquiera part-time, nada, indefinido. Es decir, ya no se puede retirar. A este nivel también, como no habían contratos y muchos trabajadores no conocían sus derechos, se vieron una serie de abusos también en nuestros colegios que hablan ya de por qué tenemos una debilidad en la calidad de la educación. Porque si los que imparten la educación
se sienten maltratados o se sienten dañados de alguna u otra manera con el tema de sus contratos, es muy difícil conectarlo con una educación de calidad. No digo que sea imposible, digo que es muy difícil. Por otro lado está que los colaboradores hoy día ya tienen, los docentes, administrativos, los mismos directivos, mayor conocimiento de los derechos laborales, pero también de las exigencias laborales, ¿ok? Y está el otro tema, que es un tema álgido, que es los recibos por honorarios. ¿Cuándo puedo yo dar recibos por honorarios a un colaborador o a un docente o lo que fuera? Tienen que cumplirse 3 cosas para que pueda hacer una locación de servicios o un recibo por honorario. El primero de ellos es que tener horario, ¿ok? Es decir, ¿cuándo alguien puede ser contratado por recibos por honorarios? Cuando te da un servicio sin horario de trabajo, sin subordinación, es decir, que tú no le puedes dar órdenes, y además sin darle un lugar de trabajo. Pero si él trabaja en tu institución, tiene un puesto, un sitio, tú le das una computadora, además sigue tus órdenes, y en tercer lugar, tiene un horario de trabajo, entonces ese trabajador no es un trabajador de recibo por honorario, es automáticamente parte de tu planilla. Y si esa persona lo supiera, te podría demandar y te podría decir, oye, yo nunca fui un locador de servicios o una persona con recibos por honorarios, yo siempre fui de la planilla. Aunque tú me hayas hecho un contrato, aunque tú me hayas dicho, o yo te haya entregado recibos por honorarios. ¿Por qué? Porque en el derecho laboral existe el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir este principio? Que no importa lo que diga el papel, lo que importa es lo que pasa en la realidad, en la práctica. Y si en la práctica tú tienes un horario, tú tienes subordinación y además trabajas en la misma empresa, tú eres un trabajador de esa empresa, de la planilla de esa empresa y con todos los beneficios de esa empresa. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado a quién contratamos con recibos por honorario. ¿Ok? Había visto que tenemos algunas preguntas. Buenas. Y por último, a nivel de personal, toda esta condición básica de calidad de personal, pues mi última invitación es cuidemos el factor humano. ¿Ok? Más allá de lo que nos exija la ley, más allá de lo que nos exija la SUNAFIL, más allá de lo que nos exija cualquier otra institución o ente supervisor, el factor humano es el recurso intangible más valioso de una organización. Cuidar de nuestros colaboradores, de nuestros docentes, es cuidar de nuestros alumnos. Cuidar de nuestros administrativos es cuidar de nuestros alumnos. Se lo merecen, nos lo merecemos. Todos los que trabajamos en alguna institución educativa nos lo merecemos. El factor humano tiene que ser valorado, cuidado y formado. ¿Ok? Es parte del proceso del cambio. Les decía al inicio de nuestra sesión, no se puede tener una educación de calidad si es que, perdón, alguien se le va el audio, no se puede tener una educación de calidad si es que los colaboradores, los docentes, los administrativos, los auxiliares, los psicólogos, no se sienten tratados de manera justa, equitativa y responsable, porque son ellos los que educan. ¿Ok? La condición básica 5, que vamos a pasar muy rápido porque en realidad es bastante sencilla, implica servicios complementarios, como cuáles, por ejemplo, la promoción de una alimentación saludable en kioscos, comedores y cafeterías. ¿Y qué va a revisar aquí el Minedu? Va a pedir que exista un contrato con el tercero que te provee el servicio, si es que aplicara. ¿Qué pasa si el colegio mismo ofrece el servicio? Pues no es necesario el contrato, solamente si es que aplica que lo tiene un tercero. Debe haber un listado de lo que el kiosco, el comedor o la cafetería ofrezca como comida saludable. Y además debe haber supervisión a los locales donde se asegure que se esté cumpliendo las condiciones básicas de calidad. A nivel del botiquín, se va a exigir un inventario y lista que describa el contenido del botiquín. Es decir, debe estar descrito cada ítem del botiquín. Y además hay un acta de supervisión de los locales también, donde se da este servicio de primeros auxilios. Y a nivel del soporte psicológico,
tiene que estar el PAT aprobado por el director de la institución educativa, el plan anual de trabajo, el reporte trimestral de las actividades de psicología súper claras y detalladas, y la colegiatura de profesionales en psicología. Los psicólogos debemos tener sí o sí nuestra colegiatura para ejercer en una institución educativa, ¿ok? Porque es lo que nos autoriza que estamos habilitados en el ejercicio profesional de la psicología. Y en la condición básica 6, que habla sobre la previsión económica y financiera que garantice la continuidad y sostenibilidad del servicio, pues lo que hay que entender primero es que existen dos tipos de instituciones educativas. Instituciones educativas con fines de lucro, que las hay y hay muchas en el Perú y está bien porque lo pueden hacer, es legalmente válido, e instituciones educativas Creo que está sin audio, Armando. A ver, ¿me confirmas? Sí, te escuchamos. A ver, te tengo sin audio en este momento. Sí, mejor ahí. Mientras vamos, igual, anotando todas las dudas o consultas sobre estas condiciones básicas. Creo que ya tenemos a Armando conectado. ¿Me confirmas igual, Armando? A ver. Para quienes se han conectado, estamos en este webinar revisando la condición básica 4, 5 y 6 de la norma 109 con el magíster Armando Chirinos. Nos confirmas, Armando, si es que estás con el audio. Todavía no tenemos, tú gritas nomás cuando quieras y te confirmamos si estás con el audio conectado. A ver. Muy bien, a mí sí se me escucha, ¿verdad? Muy bien, hasta ahora. Ok, a mí sí se me escucha, estamos bien. A ver, Armando, hay que validar un poco tu audio. A ver, reactívalo y lo vamos viendo. Mientras tanto, bueno, yo voy compartiendo hasta que Armando recupere audio. Ideas súper importantes que he ido captando. Tener manuales de funciones actualizados. ¿Tenemos los manuales actualizados? Si no, va a ser importante que lo podamos también, que lo podamos ver. Tener los contratos también actualizados y un fichero virtual de nuestros colaboradores. Ya estamos en esta etapa de digitalización. Ya tenemos nuestros ficheros, nuestros reportes de manera virtual con cada uno de nuestros colaboradores. Tercero, la gestión de recibos por honorarios y contratos, también actualizarlas, ¿no? Estaba yo tomando nota de que también no solamente es el Minedu o la UGEL quien hace este tipo de verificaciones, sino también el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, ¿no? Quienes van a ser los encargados de poder estar en estas supervisiones. Armando, ¿estás por ahí? A ver, ya te vemos. Creo que lo tenemos sin audio. O algo con el tema del volumen, pero sí, no te tenemos con audio, amigo. Voy haciendo igual un resumen. Condición básica 5, importante también, manejar el inventario del botiquín o del tópico. Esto es súper importante. Y si hay un servicio de psicología, un servicio psicológico, tienen que estar colegiados con una colegiatura vigente quienes van a ejercer este rol y este cargo. ¿Ok? Y estamos entrando en la siguiente etapa que tiene que ver con la previsión financiera. A ver, creo que está entrando ahora
Armando, para poder ya entrar en esta fase final de instrumentos financieros y de gestión. ¿Qué es lo que está pidiendo y qué tipo de medios de verificación está pidiendo el Minedu? Plan financiero, proyecciones y demás. Creo que te tengo, Armando, conectado. ¿Me confirmas? A ver, a ver. Hola. Hola, Piero. Ahora sí. Hola, Armando. Ahora sí. ¿Cómo vas? Perdón, me he conectado desde mi celular porque no sé qué pasó con la computadora que ha dejado de funcionar. No te preocupes, amigo. Muchas gracias. Pero... Ya. Ahora sí. ¿Puedes tú compartir la pantalla? Sí, claro. Entramos a la condición básica 6 y con eso ya entramos también Sí. a las últimas preguntas y consultas. Ok, ahorita proyecto ya Sí. proyecto el PPT. Cuéntanos un poco de qué va esta sexta condición mientras vamos haciendo la proyección. Buenazo. Como les decía, esta condición habla sobre la previsión económica. Y les comentaba aquí que existen dos tipos de instituciones, aquellas instituciones educativas que tienen fines de lucro y aquellas que no tienen fines de lucro. Para cualquiera de las dos instituciones es de vital importancia asegurar la sostenibilidad de su institución, más allá de que tenga un fin de lucro o no tenga un fin de lucro. Porque nos guste o no, y aunque es un tema del que no se suele hablar mucho en las instituciones educativas, nos guste o no, se necesita del dinero para poder asegurar una educación de calidad en nuestras instituciones. Pon la siguiente diapo, por favor, Piero. Entonces, se necesita de del dinero para poder asegurar una educación de calidad. Y por tanto, el ministerio, sin miedo alguno, nos ha dicho, ok, no solo me interesa que la institución sea sostenible, me interesa mostrar todas las herramientas financieras que cualquier institución seria y responsable debería tener para poder hacer una gestión adecuada financieramente y de los recursos de la institución. Entonces, a nivel de esta sexta condición básica, se recomienda que se cuente con las herramientas de gestión financiera para asegurar, primero, el plan de inversiones vigente, los estados financieros, el presupuesto institucional y tener herramientas de gestión financiera. Pasa a la siguiente, Piero, por favor. Muy bien. Entonces, a nivel del plan de inversión vigente, primero piden que esté elaborado de conformidad con el PI y que incluya de dónde sale el dinero, cuál es la fuente de financiamiento propia o externa, el cronograma no menor a 5 años de inversiones, dónde voy a invertir ese dinero en los próximos 5 años. Además, qué indicadores financieros tengo, sobre todo que muestren que la institución educativa es sostenible, es decir, que puede mantenerse durante los próximos 5 años al menos. ¿Ok? En segundo lugar, se nos piden los estados financieros. Esto implica el estado de la situación financiera actual de la institución, los estados de resultados, es decir, después de realizar todos los ingresos y todos los egresos, cuánto le queda a la institución para poder hacer una inversión adecuada, para poder seguir siendo sostenible, si el resultado es positivo o es negativo, es decir, si terminó gastando más dinero del que ingresó o si por el contrario le quedó un saldo a favor, aún sin ser institución con un fin de lucro, ¿ok? Puedo yo ser una institución sin fines de lucro, pero tener un saldo a favor positivo, lo cual habla no de que se esté lucrando con la institución, sino que está habiendo una buena gestión del tema financiero. Además, tiene que estar el presupuesto institucional que implique al menos la claridad sobre las remuneraciones, sobre los servicios básicos de limpieza, seguridad, vigilancia, el mantenimiento, el pago de proveedores y el pago de tributos. ¿Ok? Y finalmente está la herramienta que nos habla de poder tener una herramienta que nos ayude a gestionar todo este tema financiero. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser una ERP, que son estos sistemas de gestión financiera
de las instituciones, o sea, que puede ser que puede tener cualquier institución, empresa u organización. También pueden ser sistemas creados por nosotros mismos para poder gestionar todo el tema financiero y sobre todo tener una gestión por indicadores, que es lo que nos ayuda a tener claridad de cómo nos está yendo a este nivel. ¿Ok? Entonces, Piero, la siguiente, porfa, para terminar ya y dar pase a las preguntas. Entonces, hoy dejemos de soñar. ¿Recuerdan la pregunta que les hice al principio y los invité a soñar y les decía, imagínense que tenemos la posibilidad de crear un colegio nosotros, los que estamos aquí, y tener todos los recursos para asegurar una educación de calidad? Pues dejemos de soñar. Pasa al siguiente, porfa. Nosotros tenemos colegios reales, no tenemos que soñar, ya los tenemos ahí. Hay que hacerlo, hay que llevarlo a la práctica. Empecemos a ponerlo a la práctica, ¿ok? Empecemos a ponerlo en práctica. Y termino con esta frase: si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú el que comienza a hacer este cambio en la gestión de las instituciones, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no lo haces ahora, ¿cuándo se va a hacer? Hoy es el momento y tú eres la persona invitada para poder hacerlo. Muchas gracias. Abro el pase a las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Armando, por compartir un poco desde esta rama de los recursos humanos y de la gestión financiera, un poco las líneas generales, ¿no? Que va planteando el ministerio, pero que también deben ser parte del día a día de una institución educativa. Y lo primero que quiero hacer en estos últimos minutos es, con todos los participantes, somos 25 en sala, hacer la metacognición, ¿ya? A los gestos educativos. ¿Qué nos llevamos de este espacio con Armando? ¿Qué nos llevamos de estos minutos en donde hemos compartido estas condiciones básicas 4, 5 y 6? ¿No? Tomémonos 20 segundos para ponerlo en el chat. ¿Qué nos llevamos de esta reunión? ¿Qué tareas pendientes? ¿Qué aprendizajes? Y qué planes hacia futuro. ¿Okay? Lo ponemos en el chat y sobre eso abrimos el diálogo. Tenemos un par de preguntas que nos han llegado por interno, Armando. Pero vamos viendo igual que van poniendo aquí los gestores educativos presentes hoy día. ¿Qué nos llevamos de este webinar que ha tenido foco en gestión del talento humano y gestión financiera en la educación privada? A ver, Audrey, que siendo ordenados y respetando leyes, se va a lograr la calidad. Muy Buenazo, qué buen aprendizaje. A ser transparentes, nos dice Audrey. Hay que gestionar con calidad. Un saludo para Alberto Raime. Amelia, la importancia de una buena gestión de recursos humanos y financieros. Gracias, Amelia. ¿Qué más? ¿Qué más nos estamos llevando? El tema del orden. Hans, un gran abrazo también a Hans Lucana. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, también nos quedan unos minutitos para poder responderla. Así que con todo el gusto del mundo la podemos responder. Sí, ha llegado una pregunta, te la voy a poner, Armando. ¿Cuál es la parte más complicada para poder gestionar los recursos humanos de un colegio? De repente es apelando a tu sí, perdón. De repente es un poco de la experiencia que has tenido, ¿dónde está lo más complicado, Sí. ¿no? Sí, totalmente. A ver, lo primero que creo que va a pasar en cualquier colegio que comience a tener un más enfocado en gestionar con calidad es, primero, creo yo, que nuestros docentes hoy están todavía un poco mal pagados. ¿Ok? Entonces, cuando se intenta hacer un esfuerzo por gestionar un poco
con mayor calidad y mejorar y establecer procesos, el primer chip que despierta es, oye, ¿y el sueldo? O sea, es lo primero que va a pasar, de hecho, y pasa muy seguido. Cada vez que se intenta cambiar algo, hacer, por ejemplo, cuando se tratan de hacer los descriptivos de puesto, se hacen los descriptivos de puesto y comienza, y yo también hago esto, y yo también hago esto, y si hago esto, entonces debería ganar más, o debería ganar esto de aquí, o no me están pagando esto. Entonces comienza a salir, dado que todavía es un tema muy frágil, el tema de los salarios. Y no hay que tenerle miedo a hablar del tema. ¿Ok? Nuestros docentes, directivos deben tener mucha claridad de que es posible gestionar con calidad, pero que para poder dar ese paso de los aumentos salariales o de seguir creciendo salarialmente, primero tienen que darse pasos previos que permitan a la institución ser más rentable para poder en un segundo momento gestionar aumentos, incrementos salariales o sin hacer aumentos, dar la posibilidad de hacer promociones. Y lo siguiente que creo que es difícil de gestionar en los recursos humanos es el tema de que tenemos mucho miedo en los colegios a la gestión, ¿ok? Creo que todavía nos ha quedado como un pequeño rezago de que la gestión no es para los colegios y que el colegio tiene que gestionarse como lo dice el director o el Ministerio de Educación, pero hay otros ministerios que también intervienen en la gestión de los colegios, como el Ministerio de Trabajo o como algunas otras leyes que afectan también la gestión educativa y que no terminamos de entender que también son para nosotros. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Buenísimo, Armando. Han llegado 3 preguntas más. La primera, Jorge, gracias, es ¿qué pasa con los profesores que trabajan por horas? Por ejemplo, en educación física o música, ¿también se requieren de contratos? Muy bien. De hecho, cuando un trabajador es part-time, sobre todo él requiere contrato. ¿Ok? Como les decía hace un ratito, si yo no hago un contrato, automáticamente se vuelve indefinido y además 8 horas. Entonces, si yo quiero contratar a un trabajador part-time, tiene que haber necesariamente un contrato para cuidar a la institución. Lo otro es que el juez, después de un juicio, podría decir, oye, no, tú siempre fuiste part-time y todo, pero ya me estoy exponiendo demasiado a que esa persona que pudiera también en algún momento tal intención le jugara sucio o jugara sucio en esta relación contractual. Por tanto, mi recomendación y de cualquier abogado va a ser así, que cuando se tenga un contrato part-time, sobre todo ahí debemos tener contratos, ¿ok? Sobre todo ahí debe firmarse un contrato por escrito. Ok, muchas gracias. Sobre todo porque también tú comentabas por interno, Armando, que cada vez el colaborador está más informado sobre sus deberes y derechos laborales, ¿verdad? Armando. ¿No te escuché esa pregunta, Pierito? Te decía que cada vez más los colaboradores están más informados sobre sus deberes y derechos, ¿verdad? Sí, totalmente. Hoy día los colaboradores conocemos más los derechos y los deberes que un colaborador debe tener. La historia y la experiencia nos lo ha ido enseñando. Entonces, hoy los colaboradores sabemos más sobre nuestros derechos, qué podemos exigir, qué implica, por ejemplo, una amonestación, qué implica una diferenciación salarial, me pueden pagar distinto que al que hace las mismas que yo o no, ya el colaborador lo sabe. Y está bien que lo sepa, es adecuado que lo sepa. Y no debemos tenerle miedo a que lo sepa, todo lo contrario, debemos promoverlo. Una institución saludable debería promover charlas sobre derechos laborales, por ejemplo. Una institución saludable debería tener con sus colaboradores charlas sobre cuáles son sus derechos laborales y cómo acceder a ellos. Así es. Armando, otra consulta que nos hacen es cómo gestionar eficientemente el contrato en el caso de docentes que entre enero y marzo no tienen clases, ¿no? ¿Qué recomendación podrías dar? Muy bien, a ver, primero que yo no estoy muy de acuerdo con que se hagan contratos de enero a diciembre, perdón, de marzo a diciembre y luego de enero y febrero lo dejo.
y luego lo vuelvo a contratar. Primero, ¿por qué? Porque todo colaborador tiene derecho a vacaciones. Entonces, enero ni siquiera lo deberían considerar. ¿Por qué? Porque enero es su mes de vacaciones. ¿Ok? Entonces, decir que enero y febrero no tienen clases es un toque injusto, porque enero es el mes que le corresponde de vacaciones. Entonces, ni siquiera lo deberían tomar en cuenta. El mes que deberían considerar es febrero. Y febrero, ¿qué debería hacer yo con estos colaboradores? Formarlos. Para eso está ese mes. O sea, ese mes es el que tú tienes que aprovechar para formar a tu docente, para que planifique, para que el día a día no se tenga que quedar hasta tarde haciendo planificaciones de las sesiones de clase ni nada, porque tiene que haber un periodo de preparación en el día a día, antes de iniciar el día a día, para que no se consuma su trabajo haciendo planificaciones, dedicarse a la verdadera gestión de su salón de clases, de sus alumnos y demás. Por tanto, lo que yo recomiendo es tener contratos indefinidos con estos colaboradores y aprovechar enero como su mes de vacaciones y febrero como un tiempo de gracia para formar a nuestros colaboradores, para trabajar con ellos, para tener momentos de integración, para agradecerles y reconocerlos por todo el trabajo que han hecho por todo un año. Decir que no tienen clases en enero y febrero es un toque injusto. Muy bien, Armando, muchísimas gracias. Hay David Miranda, creo que tiene una pregunta. Por Hola, David, supuesto. buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto, muy buena la capacitación, felicidades. Ya, Gracias. tengo una pregunta, no sé, tuve que salir a contestar una llamada, no sé si lo han tocado, no sé si la van a tocar después, usted me dice. Es más que nada el tema de la información financiera que está pidiendo la 109, ¿no? Está pidiendo, obviamente, como ya todos los presentes bien sabemos, información financiera que antes nunca lo ha pedido, ¿no? En ese sentido, ¿es bajo un formato establecido, bajo un documento histórico, o puede ser las declaraciones anuales? Porque está pidiendo en el MB4, ya está pidiendo la información histórica de la gestión financiera, entonces yo puedo mandarle o bien las declaraciones juradas anuales, o bien consolidarlo en un Excel año a año, como histórico. ¿Ustedes qué sugieren en general? Sí, muy buena pregunta, porque al ser la primera vez que se solicita, lo que los colegios actualmente tienen es lo que han tenido que mandar como estados financieros a los organismos correspondientes. Entonces, por ahora, y dado que no hay ninguna manifestación mayor a esa y que no han establecido un formato determinado, no hay mayor exigencia salvo que presentes lo que se ha venido haciendo. Ahora, en la norma también dice que a partir del segundo año de exigencia de las condiciones básicas de calidad, se irá pidiendo del año anterior. O sea, yo entiendo, y lo que he podido, después de leer muy bien la norma, interpretar, porque todavía creo que quedan muchos vacíos de cómo vamos a tener que presentar esta información financiera, lo que se entiende hoy es que lo que se tiene que presentar hoy, o esta información que nos están solicitando hoy, es en vistas a los siguientes años. Y que yo hoy debo presentar lo que tengo de los 5 últimos años y que debo irme preparando año a año, conforme va pasando el tiempo, a partir de la publicación de la norma, con los estados financieros, con todas las exigencias que vamos teniendo. No nos pueden exigir algo con 5 años de anterioridad que no tenemos. ¿Por qué? Porque ninguna ley tiene retroactividad. ¿Ok? Entonces, yo no te puedo exigir que hayas tenido previo a algo que yo no te había pedido que tengas. Pero lo más probable es que nos exijan los estados financieros de la institución que año a año presentamos ante la SUNAT y demás, ¿no? Muchísimas gracias, David. Y saludamos a los colegios de Huaraz, de Huancayo, de Cusco, que se han conectado. Una última consulta viene de parte de Víctor Armando. ¿Cómo luchar contra la morosidad de padres de familia, sobre todo cuando están informados de que no se les puede cortar el servicio educativo a los alumnos por falta de pago? Muy, muy buena pregunta. Yo aquí voy a citar a un gran amigo mío que además está conectado y que fue quien me enseñó literalmente, aunque teníamos una relación de amistad sobre el tema, que es Hans Lucana, que nos acompaña hoy día aquí. Él tiene y
tuvo mucha experiencia en este tema y nos ayudó mucho en los colegios agustinos cuando establecimos este proceso, pero se lograron cosas verdaderamente increíbles a nivel de morosidad. Logramos reducir la morosidad significativamente a través de una buena gestión de cobranzas. Y eso nos lo enseñó él, y así que le estoy agradecido también por eso, le mando un abrazo enorme desde aquí. Si se hace una buena gestión de las cobranzas, con un equipo que esté detrás, que haga llamadas, que se pueda tener identificado la cartera pesada de nuestros clientes, es decir, aquellos que no han pagado, y se va haciendo el indicador sobre este indicador, perdonen la redundancia, de la morosidad, y yo le voy haciendo el seguimiento, llamando, mandando cartas, invitando a los padres a acercarse y hacerlo, la morosidad se reduce significativamente. Y eso está probado, lo hemos probado y ha funcionado. El tema es cuando no tenemos un sistema, no tenemos una metodología, no tenemos un plan de cobranzas y esperamos que en una situación difícil como la que estamos, los papás paguen porque se preocupan por el colegio, lo cual no va a pasar. Entonces yo sí los invito a que establezcan, y creo que ahí hay muchas personas que nos pueden ayudar con respecto al tema, que establezcan un plan de reducción de la morosidad, que hagan un seguimiento, que identifiquen a un equipo que pueda ayudar en eso, y les aseguro que los índices de morosidad bajarán significativamente. Yo recuerdo, y aquí están varios agustinos que pudieron vivir esto, que en una época de pandemia, muy difícil además, en los colegios en los que trabajábamos, la morosidad se redujo significativamente, llegando a niveles menores que antes de la pandemia, solo por una buena gestión del sistema de cobranzas. Así que nada, creo que todo se trata de gestionar y de no tenerle miedo a gestionar por indicadores. Un abrazo enorme. Un saludo para Hans también, que está ahí. Muchísimas gracias. Y con esto, bueno, damos por terminado, Armando. Amelia Ruiz comparte, ¿no? Debe estar la educación de los derechos a los que tienen, ¿no? Debe haber, ¿no? Debe haber espacios para educar a nuestros colaboradores en los colegios, en sus deberes, en sus derechos, ¿no? Estos indicadores de total facturado versus total pendiente de pago, ¿no? Y también tener claras desde el lado docente las encargaturas anuales a los docentes. Yo quería hacer este aporte porque hay docentes que en un año son profesores de comunicaciones y luego tienen la encargatura de la tutoría y luego se les quita y luego son coordinadores el siguiente año. ¿Cómo se maneja esto dentro de los contratos, Armando? ¿O cómo se debe manejar para una adecuada gestión también en las funciones que tiene cada docente de la institución? Claro, por eso es importantísimo tener los MOF, los descriptivos de puesto. Eso nos va a ayudar a tener claridad sobre cuáles son las funciones de cada uno. Había una pregunta por ahí también que decía, ¿es importante que todos los colegios tengan un área de recursos humanos? Pues es una ley, si el colegio tiene más de 100 trabajadores, toda institución con más de 100 trabajadores sí o sí debe tener un área de recursos humanos, y si no, es una gran recomendación. ¿Ok? O sea, más allá de que lo sea por ley, como se los mencionaba hace un ratito, es importante que nos centremos en el factor humano, porque es la mejor forma de asegurar la calidad si queremos verdaderamente llegar a ese nivel de calidad. Si cuidamos a nuestros docentes, ellos cuidarán de nuestros alumnos. Se lo merecen y nos lo merecemos. Muy bien, muchísimas gracias a todos.